Nos encontramos en el juzgado de instrucción número 4 con su titular, el juez Guillermo Bustamante, para hablar de las situaciones procesales, de cuándo comienza una denuncia, todo el proceso hasta que esa instancia se determina si llega a un juicio oral y público. Vamos a hablar justamente con el magistrado para tener precisiones y conocer en detalle todo el sistema, el proceso judicial sobre esta cuestión. Buenos días, Bustamante, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, la idea es tener justamente el contexto de la situación de todo, desde el inicio de la denuncia hasta una posible elevación a juicio o el sobreseimiento de la persona. Bien, respecto de la tramitación de las causas penales y a fin, digamos, y con un fin pedagógico, como para que la gente entienda de qué se trata un proceso penal, voy a expresarme con términos sencillos, tratando de no complicar la situación como para que realmente se entienda lo que uno quiere expresar. El proceso penal es un proceso distinto de el resto de los procesos que se tramitan en este edificio. Distinto de los procesos laborales, distinto de los procesos civiles y distinto de los procesos en los que se incluyen cuestiones de familia, ¿sí? El proceso penal tiende a evaluar conductas humanas y a determinar si esas conductas humanas son típicas, son antijurídicas y son culpables. Esto es decir, si esas conductas humanas se traducen en delitos penales. Delitos penales de los que están incluidos dentro del Código Penal argentino. Nosotros nos regimos por el Código Penal argentino y, en cuanto a las formas del proceso, por el Código Procesal Penal, ¿sí? Entiendo que usted lo que necesita es que yo me explaye respecto de la fase inicial de ese proceso penal. Esto es, desde la denuncia o desde el requerimiento de instrucción o desde la situación que se inicia de oficio por una actividad policial hasta el momento en el cual esa causa se eleva a juicio. Vamos a traducir esto en términos sencillos y con un ejemplo. Nosotros no estamos de turno hoy. Viedma cuenta con 2 juzgados penales. El juzgado 2, que está a cargo del doctor Reusi, juzgado 4, que está a mi cargo. Estos 2 juzgados penales se reparten el mes calendario exactamente por la mitad. Entre el 1 y el 15 está de turno el juzgado 2 y entre el 16 y el 30 de cada mes está de turno el juzgado 4. En este momento está de turno el juzgado 2. Los turnos de los juzgados son los que terminan recogiendo las causas que se producen en esos días. Vamos a un caso concreto. Supongamos que a esta hora de la mañana existe un llamado al 911 de parte de un vecino que alerta respecto de una situación en la cual una mujer que viene caminando por la calle con una cartera en el brazo es abordada por una persona que a las corridas logra forcejear con esta señora que venía caminando, le saca la cartera y sale corriendo. Eso es visto por un vecino que concurre en auxilio de esta señora, intenta parar la situación del robo pero no puede y en definitiva termina corriendo al delincuente que sale escapando con la cartera de la señora. Ese es un hecho delictivo, eso es un robo simple. Un robo simple en función de la calificación otorgada por el Código Penal argentino. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos un vecino que estaba mirando la situación por una ventana de un comercio, del cual es dueño, va a llamar al 911. El 911 va a emitir una disposición radial a través de un VHF, dando aviso a los móviles que están cerca del lugar para que concurran. Efectivamente concurre un móvil policial, logra observar a este vecino corriendo al delincuente, que en ese momento se descarta, arroja la cartera, y entre el vecino y los empleados policiales logran aprender a este sujeto. Lo aprenden, secuestran la cartera, ¿sí? En ese preciso instante se va a efectuar una comunicación telefónica de parte de alguno de los oficiales o de parte de que están en el lugar o de parte de algún oficial que esté en la comisaría, dando aviso al
teléfono celular que tenemos los juzgados en turno, de que existe una situación delictual, describiendo la misma, y a partir de ese momento van a surgir las primeras directivas desde el juzgado a los empleados policiales, ¿sí? Estamos hablando de una causa que tiene un autor conocido y que en ese momento fue aprehendido por empleados policiales que habían sido alertados de un hecho delictivo. Digamos, se manejan vía telefónica. Telefónicamente y en el momento. Sea un delito menor. Telefónicamente y en el momento, ¿sí? Entonces, las primeras directivas que van a emanar respecto del empleado policial van a ser que se confeccione el acta de procedimiento de lo que acaba de ocurrir. Esto es la entrevista con la señora, con el vecino que salió a correrlo, con el vecino que observó la situación. El acta de procedimiento va a incluir el secuestro de la cartera que el delincuente arrojó mientras escapaba del lugar. Vamos a comisionar a un empleado policial para que recorra los distintos comercios o viviendas de la zona y de esa manera poder contar con otros testigos que hasta ese momento no teníamos. Va a concurrir criminalística al lugar, que va a, con mucho cuidado y conforme las directivas de su ciencia, levantar la cartera para ver si tiene rastros dactilares de la persona que participó en el hecho. Fotografiamos todos los elementos que la cartera tenía en su interior y la cartera misma, a los efectos de después restituírsela a la persona que sufrió el robo, pero a los efectos también de poder contar con un resguardo visual de cuál era el objeto del ilícito, lo que se conoce como res furtiva. Entonces tenemos un acta de procedimiento, tenemos una persona detenida, un efecto robado. Le vamos a recibir declaración testimonial al vecino, la denuncia penal a la señora, la declaración testimonial al vecino que logró conjuntamente con los empleados policiales aprehender al delincuente, y al vecino que estaba en el comercio observando todo lo que ocurrió. En esa causa va a quedar esa persona detenida y a las 24 horas, tenemos 24 horas para poder indagar a esa persona. La declaración indagatoria es un medio de defensa, ¿sí? No es un medio de prueba, es la posibilidad que le damos al imputado de efectuar su descargo dentro de ese proceso penal. Que tiene la posibilidad de no hacerlo también. Exactamente. Por una manda constitucional, esta persona tiene derecho a guardar silencio respecto de la imputación que se le está formulando, y ese silencio no va a ser utilizado como una prueba en contra del imputado, ¿sí? Es su derecho, porque es su medio de descargo. 24 horas lo convocamos al tribunal, conjuntamente con el sumario que la policía fue formando, y le vamos a recibir esta declaración indagatoria siempre en presencia de su abogado defensor. Lo vamos a imponer de las pruebas que obran en su contra, esto es la declaración de la señora, la declaración del vecino, la declaración de la persona que ayudó a aprenderlo, el acta de secuestro, el acta de procedimiento, todas las pruebas que hayan en ese expediente. Y le vamos a decir esto que usted me acaba de decir. Usted, impuesto de estas pruebas y de este hecho que se le imputa, tiene la posibilidad en este momento de defenderse, de efectuar su descargo, pero es su posibilidad guardar silencio o efectivamente efectuar el descargo y decir qué fue, dar su versión de los hechos, ¿sí? Supongamos que esta persona guardó silencio, se abstuvo de declarar, porque así evaluó con su defensor que era lo más conveniente. Esta persona va a quedar detenida o no, esto según existan dos presupuestos objetivos emanados de sentencia del Superior Tribunal de Justicia, que van a ponerse en juego para ver si esta persona es necesario en esta instancia procesal que esté o no esté detenida. Recordemos siempre, la detención, coartarle la libertad ambulatoria a una persona en esta etapa inicial depende de dos presupuestos básicos. Depende de si existe o no peligro de fuga, y depende de si existe o no peligro de que esta persona en libertad entorpezca el curso de la investigación. ¿Cómo lo entorpece? Amedrenta testigos,
La policía no encontró esa cartera, concurre al lugar y logra deshacerse de esa red furtiva, de ese objeto del ilícito. De esa manera entorpece el curso de la investigación. Peligro de fuga cuando evaluamos fundadamente que es de suponer que esta persona en libertad se va a evadir de la acción de la justicia. A ver, un presupuesto básico es: esta persona que tenemos detenida no es de Viedma, estaba de paso porque venía viajando desde Tierra del Fuego hacia Buenos Aires, tenía que hacer un transbordo y en ese momento estaba esperando en la estación, en la terminal de micros, y cometió este hecho. Entonces no tiene esta persona lo que se denomina arraigo, no tiene un domicilio fijo en esta ciudad. Entonces podemos presuponer que esta persona en libertad se va a evadir de la acción de la justicia y no lo vamos a volver a encontrar, y es necesario que esta persona esté para que el expediente continúe. ¿Sí? Decidimos dejarlo detenido porque existe peligro de que en libertad entorpezca el curso de la investigación, porque conoce los domicilios de los testigos, observó que uno de los testigos importantes, el testigo presencial, tiene un comercio en la zona. Entonces podemos presuponer que en libertad va a ir a amedrentar a este testigo para que declare a favor de él. Lo dejamos detenido. A partir de ese momento de la indagatoria, 24 horas después del hecho, vamos a tener 10 días para resolver la situación procesal de esta persona. Resolver la situación procesal implica tomar 3 vías que se excluyen una respecto de la otra. Podemos procesar, podemos sobreseer o podemos dictar la falta de mérito. ¿Sí? Procesamos cuando existen indicios vehementes de que efectivamente esta persona fue la que cometió el hecho y que ese hecho es un hecho delictivo. Sobreseemos cuando pasa exactamente lo contrario. No tenemos esas pruebas, tenemos una certeza en contra de que esto se haya producido. Tenemos la certeza de que esto no es un delito, de que si bien es un delito esta persona no lo cometió, ¿sí? O de que el hecho que estamos investigando no configura un delito penal. Entonces, estos son los presupuestos básicos. Hay otros, ¿sí? Está la prescripción, está la situación en la cual media una causal de inimputabilidad. Esta persona es un menor inimputable, un menor de 15 años para abajo, o esta persona es un demente declarado o declarable en este corto lapso de proceso penal, o es una persona que estaba bajo los efectos del alcohol y no comprendía lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero digo, sobreseemos cuando no tenemos esas pruebas, procesamos cuando sí los tenemos, pero está esta solución intermedia. No tenemos las pruebas para procesar, pero tampoco tenemos las pruebas para sobreseerlo, con lo cual tenemos que proseguir con la investigación. En tanto y en cuanto, y por esta manda legal, como tenemos que resolver la situación procesal, le dictamos la falta de mérito. Pero seguimos investigando a esta persona. Claro, en el caso de la falta de mérito, queda en libertad, pero... exactamente. Y con el procesamiento también, volvemos a lo mismo. Esta persona quedó detenida. Recordemos siempre, en esta fase inicial, la prisión preventiva, que es el modo de coartar la libertad personal de los individuos, es una medida cautelar. O sea, se dicta la prisión preventiva cuando hay peligro de fuga o cuando hay peligro de que esta persona en libertad entorpezca la investigación. Si no existen esos presupuestos, no es necesario dictar la prisión preventiva. ¿Tá? Vamos a procesar a esta persona, porque efectivamente tenemos 2 testigos. Tenemos la declaración de esa señora que venía caminando por la calle y esta persona le sustrajo su cartera, pero también tenemos el testigo presencial, que es esta persona que tenía el comercio en la zona y estaba observando el hecho, y también lógicamente el testimonio del peatón que circulaba por ese lugar y ayudó a la policía a aprender al sujeto. Sí. Entonces lo vamos a procesar. Evaluamos en ese momento del procesamiento, ¿es necesario dictar este procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva?
Si es necesario, lo vamos a hacer. Si no es necesario, vamos a prescindir de esta medida cautelar. Esto hago hincapié en esta situación de la prisión preventiva como medida cautelar porque existe jurisprudencia y lógicamente todos vamos en ese sentido. La prisión preventiva no es un adelanto de la condena, ¿sí? La gente a quien escucho y trato de hacerlo todo el tiempo que puedo porque es lo que ayuda a alimentar mi sentido común. En todo momento nos pide gente presa. Nosotros no somos un kiosco de prisiones preventivas y la gente pierde su libertad ambulatoria no en esta etapa del proceso. El proceso se torna realmente importante, creo yo, en la otra etapa, en la faz del juicio oral y público. En ese momento, la Cámara Criminal o el juzgado correccional, depende del delito del cual se trate, sobre todo depende del quantum de la pena, ¿sí? Del monto de la pena, en ese momento a esa persona la van a condenar a una pena de prisión efectiva o a una pena de prisión en suspenso. Ese es el momento procesal ideal y el momento procesal que la ley otorga para coartar la libertad personal. No antes. Antes es una medida cautelar que responde a estos dos presupuestos básicos, no a otra cosa. En el caso de Viedma, hablando del contexto actual, digamos, se produjeron en los últimos días varios robos calificados. Cuando consultamos a la policía, muchos de los policías y las autoridades manifiestan que en febrero se realizaron varios allanamientos, se detuvieron a las personas que llevan a cabo este tipo de ilícitos y que días atrás, por decisión de la Cámara del Crimen, varias de esas personas están en libertad y que serían básicamente, no hablando de culpabilidades, pero que sospecharían de que serían las mismas personas que llevan a cabo este tipo de ilícitos, que son los robos más graves en cierta forma por cómo se vienen dando. Hace 2 días atrás una persona terminó herida de bala en un asalto. ¿Cómo se evalúa desde la justicia este tipo de acciones? Digamos, personas que cometieron un robo calificado y que fueron puestas en libertad nuevamente ante la mirada de la sociedad, que cuestiona justamente eso. Yo trato de no estigmatizar a las personas, ¿sí? Me parece que existen situaciones en las cuales una persona se ve compelida a actuar de una manera determinada y existen situaciones en las cuales personas ante la misma situación actúan de una manera totalmente distinta. Cuando yo tengo frente a mí un expediente judicial en el cual estoy evaluando la conducta de un individuo, trato de que esa evaluación, trato de despojarme absolutamente de cualquier cosa que me contamine, digamos, ¿sí? Entonces la decisión la tomo con absoluta independencia. Lo mismo hacen el doctor Reusi, lo mismo hacen los jueces de la Cámara Criminal de Viedma. Son distintas miradas, distintas posiciones frente a ese hecho común, ¿sí? Por una cuestión de respeto, lógicamente respeto una u otra posición. Ha ocurrido, sí, es cierto que prisiones preventivas dictadas por el doctor Reusi o prisiones preventivas dictadas por mí han sido revocadas por los señores jueces de Cámara y son posiciones absolutamente respetables. Yo creo que la inseguridad de Viedma, que es hoy lamentablemente un lugar inseguro en muchos sectores de la ciudad, pasa por componentes distintos. Yo creo que vez pasada el doctor Jorge Bustamante lo decía y la verdad que recojo ese guante. La situación de la delincuencia de Viedma no se soluciona con gente en las cárceles, se soluciona tratando de paliar situaciones sociales que vienen de mucho tiempo y realmente son situaciones, reitero, vienen de muchos años a la fecha. Son familias muy golpeadas por las crisis, familias que no encuentran una contención adecuada a sus necesidades, ¿sí? Esto lo digo desde la comodidad de una persona que, por suerte, mi familia y mis hijas tienen sus necesidades cubiertas, pero
trabajo en la mayoría de los casos con gente que no las tiene. Entonces, por eso tengo esta óptica. Yo sé que lo que digo no va a ser compartido por la gran mayoría de las personas, pero realmente puesto desde este lado del sillón, uno ve cosas terribles. Es muy fácil hablar con dureza de un menor de 15 años delinquiendo. Lo que no es tan fácil es evaluar el por qué llegó a esa situación. Ponerse en el lugar de ese menor. No llegó a esa situación porque quiere, ¿sí? No llegó a esa situación porque le era más cómodo. No llegó a esa situación porque está en su naturaleza. Nadie nace malo. Nadie nace malo. La sociedad nos convierte en lo que somos. Entonces, exactamente, todos somos en parte culpables de que estas cosas existan. Entonces, me parece que la gran deuda de esta sociedad es precisamente esto, lograr paliar esta situación de marginalidad que en muchos sectores de Viedma viven muchos ciudadanos. Entonces, el día que podamos hacer eso, seguramente vamos a tener una Viedma más segura. Me consta porque trabajo mucho en muchas situaciones. Yo soy un juez más del teléfono que de la computadora. O sea, si bien me siento y escribo, cuando veo una situación determinada levanto el teléfono y lo charlo con la persona que tenga que charlarlo, y que seguramente depende de las áreas de acción social del municipio, de las áreas de acción social de la provincia. Tengo un diálogo directo con las personas de promoción familiar, tengo diálogo directo con las personas del municipio, y trato de, en situaciones puntuales que capto a medida que voy desarrollando mi tarea, si encuentro a un menor en riesgo, si encuentro a una familia en riesgo, trato de hacerlo saber. Creo que esa también es nuestra función como funcionarios públicos. Creo que si nosotros no cumplimos con este deber social de servir de puente entre la gente con necesidades y las personas que pueden ayudar a paliar esta necesidad, entonces somos funcionarios rengos. Y es bueno salirnos a veces, porque yo también soy un ciudadano de Viedma. Yo también recorro Viedma o a pie o en mi vehículo, y veo situaciones. Yo también tengo contacto, y por mi trabajo mucho más, con gente con necesidades. Entonces creo que debo ser un medio entre esta gente con necesidades y la gente que puede ayudar a terminar con esta necesidad. No sé si lo mío es determinante o es lo que va a terminar con un problema en Viedma. Sí creo que mi granito de arena, como el suyo, como el de las personas que lo acompañan y como el resto de los funcionarios, es un granito de arena más en esta playa que puede solucionar muchos problemas de mucha gente que hoy tiene necesidades. Por eso vuelvo al principio. Creo que la delincuencia o este problema de los menores que delinquen, o también de mayores que delinquen, no se soluciona con palos, ni con penas prolongadas, ni con mano dura. No, se soluciona haciéndonos cargo todos del problema social que muchas personas tienen en nuestro mismo ámbito, porque Viedma es un ámbito común de todos, y tratando de ver qué podemos hacer cada uno de nosotros desde el lugar que ocupamos, ¿sí? Mirar y señalar con el dedo a la persona que está por un camino erróneo es muy simple, pero no va a terminar con el problema. Nosotros, como ciudad chica que somos, entiéndase, somos una ciudad chica, cuando hablamos de la delincuencia, tenemos apellidos y familias que se reiteran en el ámbito delictivo. Entonces quiere decir que el Estado, no digo que le echo la culpa a todos, sí digo, todos nosotros, probablemente no hayamos
hecho las cosas como teníamos que hacerlas. Lo bueno de esto es que todos los días la vida nos da la oportunidad de empezar otra vez. Entonces, lo que no hicimos hasta hoy podemos empezar a hacerlo hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Nada, por favor, gracias a ustedes.